El Mercedes negro se deslizó por la avenida arbolada con un silencio casi reverencial, atravesando los portones de hierro forjado que se abrían como un saludo. Para Margarida, este era el sonido de la paz, del control. El mundo exterior, con sus negociaciones en Zúrich y sus vuelos transatlánticos, se quedaba atrás. Aquí, entre los jardines perfectamente podados y los muros de piedra blanca, todo obedecía a sus reglas. A sus 60 años, su elegancia era un arma y su serenidad, una armadura. Su cabello plateado, recogido en un moño impecable, y su mirada tranquila ocultaban a la matriarca que había construido un imperio desde cero. Había vuelto un día antes, un impulso, un anhelo por la simple calidez de un abrazo de su hija, Sofía. Era lo único que el dinero no podía programar. Mientras el coche se detenía frente a la imponente entrada de la mansión, una extraña quietud la recibió. No olía a café recién hecho, como siempre. No se oía la música suave que a Sofía le gustaba poner por las tardes. Solo un silencio denso, antinatural, un mal presentimiento, sutil como una corriente de aire frío, le erizó la piel. Lo ignoró. Era el cansancio del viaje, se dijo. Dejó su maletín en la mesa de mármol del recibidor. Todo estaba en su lugar, pulcro, impoluto, demasiado perfecto, como un escenario vacío esperando a que comenzara la tragedia. Llamó a su hija. «Sofía, ya llegué». Su voz resonó en el vacío sin respuesta. ¿Habría salido? Javier, su esposo, debería estar aquí. Margarida nunca confió plenamente en él. Veía en sus ojos una ambición que no se correspondía con su talento, un encanto demasiado estudiado. Pero Sofía lo amaba, y para Margarida la felicidad de su hija era un mandato, no una sugerencia. Subió la escalera de caracol, sus tacones marcando un ritmo tenso sobre la madera. En el pasillo, una puerta estaba entreabierta, la de la habitación de Sofía, y entonces lo escuchó, un sonido que le heló la sangre. No era un grito, sino un gemido ahogado, el lamento de un animal herido. El estruendo de cristales haciéndose añicos lo siguió, violento y definitivo. Corrió. Empujó la puerta y la escena la golpeó como una ráfaga de viento helado. El caos. Un frasco de perfume roto en el suelo, su contenido mezclado con las lágrimas que empapaban la alfombra, ropa arrancada de los cajones y en medio de todo, su hija. Sofía estaba de rodillas, con el rostro desfigurado por el llanto, las manos temblando, aferradas a su vientre. Margarida se arrodilló a su lado, el corazón encogido en un puño. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Dónde está Javier? Entre sollozos, las palabras de Sofía salieron rotas, devastadoras. Le contó la verdad. Una verdad que había guardado en secreto, esperando el momento perfecto. Un embarazo incipiente, una ilusión frágil, y luego la pérdida, un aborto espontáneo, esa misma tarde. Un dolor físico y emocional que la había partido en dos. ¿Y Javier?, insistió Margarida, la voz convertida en un susurro gélido. Sofía levantó la vista, y en sus ojos no solo había dolor, sino una humillación profunda. Me dijo que dejara el drama. Su voz se quebró. Dijo que necesitaba espacio, y se fue a una fiesta con sus amigos en Madrid. La revelación no fue solo el abandono, fue la crueldad, la indiferencia calculada en el momento de mayor vulnerabilidad de su hija. El hombre que había jurado protegerla, la había descartado como una molestia. En ese instante, la tristeza de Margarida se evaporó, reemplazada por una furia fría, clara y precisa, una furia que no gritaba, sino que calculaba. Mientras acunaba a su hija, finalmente sedada y dormida en sus brazos, tomó el celular de Sofía que yacía en el suelo. Un instinto, una necesidad de ver la cara de la traición. Lo que encontró en las redes sociales de Javier fue una puñalada visual. Fotos, videos,
Subidos hacía menos de una hora, Javier, sonriendo de oreja a oreja, con una copa de champán en la mano, rodeado de luces de neón y gente eufórica en una de las discotecas más exclusivas de la capital. Cada risa, cada brindis, cada destello de la cámara era un insulto directo al dolor de la mujer que lloraba en la habitación de al lado. Margarida lo comprendió todo. Javier no amaba a Sofía, amaba el estilo de vida, el dinero, la libertad que el apellido de su esposa le proporcionaba. Su indiferencia no había sido un descuido, había sido una declaración de intenciones. Con una calma aterradora, se dirigió a su despacho, el centro de comando de su imperio. Se sentó frente a la pantalla de su computadora, sus dedos moviéndose con una precisión letal sobre el teclado. No había ira en su rostro, solo una determinación de hielo. No era venganza, era justicia. El despacho era su santuario, el epicentro de su poder. Las paredes, revestidas de madera de caoba oscura, y los sillones de cuero negro parecían absorber el sonido, creando una atmósfera de control absoluto. Margarida no encendió la lámpara de diseño que reposaba sobre su escritorio. La única luz provenía de los 3 monitores que cobraron vida con un zumbido casi imperceptible, bañando su rostro en un resplandor azul y frío. Su expresión era una máscara de serenidad letal. No había lágrimas, no había rabia descontrolada, solo un propósito gélido. Sus dedos, adornados únicamente por un discreto anillo de platino, volaron sobre el teclado. El clic rítmico de las teclas era el único sonido en la habitación, una sinfonía de destrucción financiera. No necesitaba buscar contraseñas ni forzar accesos. Todo el entramado económico de Javier estaba construido sobre cimientos que ella misma había levantado. Era una arquitectura de poder que ahora, con la misma precisión con la que la había diseñado, procedía a demoler. Primera cuenta, congelada. Tarjeta de crédito principal, la que él usaba para alardear en cenas y viajes. Cancelada. Las tarjetas secundarias, bloqueadas. Los fondos de inversión que le había cedido como un gesto de confianza. Liquidados. El capital fue transferido de 1900 vuelta a una cuenta matriz, inaccesible para él. Cada privilegio, cada acceso, cada centavo del que disfrutaba como si fuera un derecho de nacimiento, se evaporó en menos de 5 minutos. Era como apagar un interruptor. Un corte de energía total y absoluto a la vida artificial que Javier había construido. No fue un acto de impulso, fue una amputación quirúrgica, limpia y sin anestesia. Cuando terminó, sus manos se detuvieron sobre el teclado. Los monitores mostraban ahora pantallas de confirmación, fríos testimonios de la operación. Margarida se reclinó en su silla, el cuero crujiendo suavemente. El silencio volvió a llenar la estancia, pero ahora era un silencio diferente, un silencio expectante. Dejó el despacho y caminó de regreso por el pasillo. La puerta de la habitación de Sofía seguía entreabierta. Entró sin hacer ruido. Su hija dormía profundamente, agotada por el llanto y el sedante que el médico de la familia le había administrado por teléfono. Las huellas de las lágrimas aún marcaban sus mejillas pálidas. Margarida se sentó en el borde de la cama y con una delicadeza que contrastaba brutalmente con la frialdad de sus acciones recientes, le apartó un mechón de cabello de la frente. El amor que sentía por ella era una fuerza física, un ancla en medio de la tormenta. Todo lo que había hecho, lo había hecho por esa niña que ahora parecía tan frágil. Había construido un imperio para protegerla, para darle un mundo sin las asperezas que ella había conocido. Y había fallado. Había permitido que un parásito entrara en su jardín. Se quedó allí, velando su sueño, mientras el tiempo se estiraba. El reloj de la mesilla marcaba el paso de los minutos. 45, 50. Exactamente una hora después,
de haber desmantelado la vida de Javier, una vibración sorda rompió la quietud. Margarida se levantó y regresó a su despacho. Sobre la mesa de caoba, su celular zumbaba como un insecto atrapado. La pantalla se iluminó con un nombre: Javier. Dejó que sonara. La llamada se cortó. Un segundo después volvió a vibrar. Y otra vez. Y otra. La desesperación de él era un pulso eléctrico que atravesaba kilómetros de distancia. 1, 2, 10 llamadas perdidas. La pantalla mostraba una lista creciente de notificaciones. 25, 50, 99 llamadas perdidas. Un monumento digital al pánico. Finalmente, en la llamada número 100, Margarida deslizó el dedo por la pantalla y contestó. Puso el altavoz. Del otro lado, el caos. Música, electrónica a todo volumen, risas, el murmullo de una multitud, y en medio de todo la voz de Javier, tensa, humillada, un hilo de arrogancia tratando de sostener un pánico que lo desbordaba. Margarida, ¿qué demonios pasa? Mi tarjeta no funciona. Estoy aquí, frente a todo el mundo, y ha sido rechazada. No era una pregunta, era una acusación. Margarida guardó un silencio deliberado, dejando que el ruido de la fiesta subrayara la ironía de la situación. Cada segundo de su silencio era una tortura para él. Margarida, ¿me oyes? Arréglalo ahora mismo. Entonces, ella habló. Su voz no era más que un susurro, pero tan gélida y afilada que pareció cortar el ruido de fondo. La fiesta se acabó, Javier. Hubo una pausa al otro lado. Confusión. ¿De qué hablas? Deja de jugar y arregla la maldita tarjeta. El precio de la entrada a esta vida era el corazón de mi hija, continuó Margarida con una calma aterradora. Y lo has pisoteado. Yo no sé de qué estás hablando. Ahora estás solo y sin un centavo. En medio de Madrid, sentenció ella, cada palabra cayendo como una losa de granito. Averigua cómo volver a casa. Hizo una pausa, la estocada final. Si es que todavía te queda una. Con un movimiento seco y definitivo, cortó la llamada. El silencio que inundó el despacho fue absoluto. La batalla había terminado. Margarida miró por el ventanal la oscuridad del jardín. Había ganado, sí. Había protegido su territorio. Pero mientras escuchaba la respiración cortado aliento de su hija dormida en la habitación de al lado, un sonido frágil y precioso. La reina había protegido su castillo, pero ahora debía curar a la princesa herida, y esa era una guerra que ninguna fortuna podía ganar. Los días que siguieron se hundieron en un silencio espeso y gris. La mansión, antes un símbolo de poder y orden, se convirtió en un santuario de dolor. Sofía no salía de su habitación. Se movía por la casa como una sombra, envuelta en un albornoz demasiado grande, con la mirada perdida en un punto invisible más allá de los ventanales. La comida que Margarida le preparaba con sus propias manos, un gesto insólito en ella, se quedaba intacta en las bandejas de plata. El mundo exterior dejó de existir. Los teléfonos no sonaban. Las noticias no importaban. Solo existía ese dolor silencioso, un luto doble por un futuro que no nacería y por un amor que resultó ser una farsa. Margarida observaba desde la distancia, sintiendo una impotencia que no había experimentado en décadas. Podía desmantelar un conglomerado en una tarde, pero no sabía cómo reconstruir el alma de su hija. Cada intento de conversación chocaba contra un muro de monosílabos. ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Necesitas algo? No. La armadura de la matriarca se fisuraba con cada respuesta vacía. La furia que la había impulsado esa primera noche se había disuelto, dejando solo una preocupación cruda y profunda. Una tarde, encontró a Sofía en el jardín trasero, sentada en un banco de piedra
frente al viejo invernadero abandonado. Era una estructura de hierro y cristal, oxidada por el tiempo y cubierta de enredaderas, una reliquia de una época pasada. Sofía simplemente miraba los cristales rotos, el esqueleto de lo que una vez fue un lugar lleno de vida. Margarida se sentó a su lado, sin decir nada. Por primera vez no ofreció soluciones ni planes de acción. Simplemente compartió el silencio. Pasaron varios minutos. El sol de la tarde teñía el cielo de naranja y púrpura. Todo fue una mentira, mamá, susurró Sofía, su voz ronca por el desuso. Mi vida entera, una mentira que yo misma me creí. Margarida giró su rostro hacia ella. Su mirada no era de lástima, sino de un profundo y fiero entendimiento. Él no te rompió a ti, mi amor, dijo con una suavidad que rara vez usaba. Rompió la imagen que tenías de él. Son dos cosas muy distintas. La mujer que eres, la fuerza que tienes, eso sigue intacto. Solo está sepultado. Sofía negó con la cabeza, una lágrima solitaria rodando por su mejilla. No tengo fuerzas para desenterrar nada. Margarida miró el invernadero. Recuerdo cuando eras niña, comenzó, su voz adquiriendo un tono nostálgico. Pasabas horas aquí con tu abuela. Decías que era un palacio de cristal donde las flores eran las reinas. Tenías las manos siempre llenas de tierra y la sonrisa más brillante que he visto jamás. Hizo una pausa, dejando que el recuerdo flotara en el aire entre ellas. Ese lugar está en ruinas, continuó señalando la estructura. Como te sientes tú ahora, pero no es su final, es solo un estado. Los cimientos siguen ahí, fuertes, esperando. Se levantó y caminó hacia la puerta oxidada del invernadero, forzándola hasta que cedió con un gemido metálico. El interior olía a tierra húmeda y a decadencia. Vamos a reconstruirlo, declaró. No fue una pregunta. Fue un decreto. Tú y yo, cristal por cristal, planta por planta, vamos a devolverle la vida. Sofía la miró incrédula. ¿Para qué? ¿Para que recuerdes? ¿Y cómo se hace? Respondió Margarida, su voz firme como el acero. Para que tengas un lugar donde ver crecer algo hermoso a partir de la nada, para que tus manos vuelvan a crear en lugar de temblar. Fue la primera vez en semanas que algo se encendió en los ojos de Sofía. No era esperanza, aún no. Era una chispa de curiosidad, una desviación del dolor que la consumía. Al día siguiente, un camión llegó con herramientas, guantes de trabajo y cajas de plantones. Margarida se quitó su impecable chaqueta de diseñador, se remangó la blusa de seda y empezó a arrancar las malas hierbas con una determinación feroz. Sofía la observó desde la ventana durante una hora. Luego, casi sin darse cuenta, bajó. Se puso unos guantes y en silencio comenzó a trabajar a su lado. El trabajo físico se convirtió en una terapia. El esfuerzo de arrancar raíces rebeldes, de limpiar cristales sucios, de lijar el óxido del metal, era un bálsamo. Cada tarea completada era una pequeña victoria tangible. El sudor limpiaba más que la piel. Los días se llenaron de un propósito simple y claro: reconstruir. Una mañana, mientras catalogaban semillas, llegó una carta, un sobre oficial del bufete de abogados de Javier. Margarida lo tomó, dispuesta a interceptarlo, a proteger a Sofía de esa última estocada. Pero Sofía extendió la mano. Déjame ver. Con manos firmes, abrió el sobre. Era una reclamación formal, una petición absurda de compensación por el daño emocional y financiero sufrido. Una última y patética muestra de su carácter. Hace un mes, esa carta la habría destruido, la habría hecho sentir culpable, responsable, pero ahora Sofía la leyó con una calma glacial. Luego, sin decir una palabra, caminó hacia la chimenea del salón, donde un pequeño fuego ardía contra el frío de la mañana, y arrojó el papel a las llamas. Vio cómo las palabras de Javier se enroscaban, se volvían negras y desaparecían en cenizas. Se giró hacia su madre, que la observaba con el corazón en un puño.
Y por primera vez en mucho tiempo Sofía sonrió. No era una sonrisa grande ni radiante, era pequeña, cansada, pero real. «Creo que hoy plantaremos las orquídeas», dijo. «Necesitan más luz». Margarida sintió que el peso del mundo se levantaba de sus hombros. La reina de hielo había derribado los muros del enemigo, pero había sido la jardinera la que había logrado que la vida volviera a florecer. 2 años después, el invernadero ya no era un esqueleto de hierro oxidado. Era un corazón de cristal que latía con vida propia. Se llamaba El Renacer de Sofía, y el nombre, que al principio pareció demasiado literal, ahora se sentía como una verdad absoluta. Se había convertido en una de las florerías botánicas más exclusivas de la ciudad, un santuario para especies raras y plantas rescatadas que, como su dueña, habían encontrado una segunda oportunidad. Sofía ya no era una sombra. Se movía entre los pasillos repletos de orquídeas salvajes y helechos exóticos, con una seguridad que no provenía del dinero de su madre, sino de la tierra bajo sus uñas. Su cabello, antes siempre perfectamente peinado, ahora lo llevaba suelto, a menudo con alguna hoja pequeña enredada en él. Su sonrisa era genuina, nacida del orgullo de ver una semilla germinar o de la gratitud de un cliente cuya planta moribunda ella había revivido. Había cambiado los vestidos de seda por delantales de lino y los tacones por botas de trabajo cómodas. Era una reina, sí, pero de un reino hecho de raíces, tallos y pétalos. Margarida solía visitarla por las tardes. Se sentaba en una pequeña mesa de hierro forjado que Sofía había puesto en un rincón, con una taza de té de hierbas cultivadas allí mismo. Ya no era la matriarca que supervisaba un imperio, sino una madre que observaba, con un asombro silencioso, el florecimiento de su hija. Veía a Sofía aconsejar a un cliente sobre el cuidado de una monstera variegada, sus manos moviéndose con la pericia de quien conoce los secretos de la vida. Y en esos momentos, Margarida comprendía que el poder más grande no era el que demolía, sino el que era capaz de crear. Un día, mientras observaba, un recuerdo la asaltó. La imagen de Javier sonriendo con arrogancia en aquella discoteca de Madrid. Se preguntó qué habría sido de él. Las noticias que le llegaban eran escasas y patéticas. Trabajos mediocres, deudas, un intento fallido de vivir de su apellido ahora manchado. Se había desvanecido en la irrelevancia, un fantasma de una vida que nunca fue realmente suya. Margarida no sintió ni una pizca de satisfacción. Javier ya no ocupaba espacio en su mente. Era solo ceniza, como aquella carta quemada en la chimenea. Su atención volvió al presente cuando Sofía se acercó a su mesa, secándose las manos en el delantal. «Mamá, ¿recuerdas las orquídeas que plantamos primero, las que estaban casi secas?» Margarida asintió. «Florecieron esta mañana», dijo Sofía, y sus ojos brillaban. «Quiero que te lleves una». La llevó hasta una estantería donde una orquídea de un púrpura intenso y aterciopelado desplegaba sus flores con una belleza desafiante. Era un milagro de la paciencia y el cuidado. Margarida tocó un pétalo con la punta de su dedo, con una delicadeza que pocos le conocían. «Es hermosa, mi amor». «¿Sobrevivió?», susurró Sofía, más para sí misma que para su madre. Tenía las raíces rotas, pero se aferró. Solo necesitaba un poco de luz y un lugar seguro para sanar. En esa simple frase estaba contenida toda su historia. El invernadero no era solo un negocio, era la prueba tangible de su resiliencia. Había tomado los pedazos rotos de su vida y en lugar de intentar pegarlos, los había usado como abono para cultivar algo nuevo, algo más fuerte y mucho más hermoso. Esa noche, al volver a la mansión, Margarida colocó la orquídea en el centro de su despacho, justo donde antes se alzaban los monitores desde los que había desatado la tormenta. La luz de la luna entraba por el ventanal,
bañando las flores púrpuras en un resplandor plateado. Que sin poder, se dio cuenta, no era tener el control sobre todo, sino saber cuándo soltarlo para permitir que la vida, con su caótica e impredecible belleza, encontrara su propio camino. Había protegido a su hija de un monstruo, pero fue Sofía quien se salvó a sí misma, encontrando la fuerza no en la venganza, sino en el renacimiento. La vida rara vez sigue un guión. A veces, los cimientos se derrumban y todo lo que creíamos seguro se convierte en ruinas. Pero quizás solo cuando tocamos fondo nos damos cuenta de que el suelo bajo nuestros pies no es un final, sino un punto de partida. Quizás las grietas no son para lamentarse, sino para dejar que entre la luz. Y con coraje, paciencia y la ayuda de quienes nos aman, podemos plantar un jardín en medio de los escombros. Comenta de qué país estás viendo este video y si quieres oír más historias de coraje y renacimiento, suscríbete al canal.